Hace un rato largo, y vuelvo a insistir, que teníamos nosotros ganas de visibilizar esto, lo venimos haciendo de una manera tal vez espontánea y a partir de cómo estamos viviendo esta situación nosotros personalmente, nos prometimos siempre tener una voz que también nos plantee en qué situación estábamos, recordar una vez más cómo hay que cuidarse y esto que apareció ya en el verano pasado, sobre el cierre del verano pasado, que es este coronadengue, esta posibilidad de que se combinen dos de las situaciones que, bueno, verano ayuda y ya lo venimos viviendo con el dengue, pero toda la coyuntura y todo lo que viene sucediendo con el coronavirus también hace que, vos lo decías hace un rato, Juano, hay sintomatología que se comparte, o Ujú. por lo menos que es parecida, eso puede hacer la confusión general. Nosotros tuvimos un caso en la radio, incluso que fue dengue al final, pero que al principio tuvo mucho temor cuando todavía se desconocía mucho de lo que se parte de lo que se conoció de coronavirus aquí en nuestra radio. Bueno, vamos a presentarlo. Es el doctor Andrés Gioccini, que muy amablemente, por supuesto, se suma a la tarde de este programa. Con él vamos a tratar este tema. Por supuesto, él es uno de los que investiga en el CONICET, es socio cofundador de Chemtest Argentina. Con él vamos a hablar sobre dengue y algunas otras cuestiones. Andrés, querido, Doc, querido, bienvenido a otra Galaxia. Un placer. Acá Emilio y Juan los saludamos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Emilio y Juan Manuel, muchas gracias por contactarse con nosotros. Al contrario, un placer, de verdad. Quiero tutearte para sentirte más cercano. ¿Puedo? Sí, no hay ningún problema, por supuesto. Bueno, Andrés, insisto, yo hace prácticamente 2 meses, por poner más o menos una fecha, coincidí con Juan y con nuestra producción de empezar anticipadamente a darle visibilidad a este tema, ¿no? Al dengue, cuando todavía faltaba para el verano, pero se profundizaba todo lo que iba pasando con el coronavirus, empezamos a tener mejores números, después ahora de nuevo para atrás, pero bueno, ¿cuán importante es? Parece una pregunta obvia en la respuesta, pero me gustaría conocerla de tu voz, que le demos manija a la difusión de esto y que pongamos en carpeta principalmente, más allá de lo que esté sucediendo con el coronavirus, el tema del dengue hoy por hoy. No, mira, como bien un poco decías vos en la introducción, esto es clave, digamos, ¿no? Porque ahora estamos empezando la temporada de verano, generalmente los casos de dengue comienzan terminando el verano. El año pasado, por ejemplo, aumentó mucho durante febrero y marzo y después siguió hasta que apareció el coronavirus. Eh, y es muy importante porque, digamos, hay que hacer mucha hincapié en la prevención y como bien decías vos, tanto el dengue como el coronavirus son enfermedades que empiezan generalmente con un cuadro febril, un cuadro de fiebre, y ahí es muy importante poder hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y si bien por ahora no hay muchos casos de dengue, sobre todo acá en el AMBA, y eso tiene que ver un poquito también con que estamos climáticamente, estamos pasando por un periodo de sequía y eso hace que haya menos mosquitos que son los transmisores de la enfermedad. Mm. Pero, digamos, con las altas temperaturas y cuando comienza a haber un poquito más de humedad, obviamente van a aparecer los mosquitos y van a y van a comenzar a aumentar los casos de dengue. Claro, Claro. y tenemos que estar atentos, sobre todo porque el detalle está en que hoy vacunas contra dengue no hay y el tipo de tratamiento siempre, yo vuelvo, hay una frase que a mí me quedó grabada, mi viejo médico, mi hermana, vengo, digamos, de esa idea de estar hablando de cuestiones relacionadas con la salud, y mi viejo me dijo una vez una cosa que me quedó grabada, que es, ¿la mejor medicina cuál es? Me preguntó. No tuve respuesta y él me dijo, la preventiva. Me quedó grabado, Andrés, eso. ¿Por qué? Porque en este caso, en el dengue también, evidentemente lo único que se puede hacer es prevenir, actuar en consecuencia, lógicamente, pero la prevención tiene que ver con lo que venimos aprendiendo, ¿no? Descacharrar, poner mosquiteros si todavía no tenés en casa, cuidar a los chicos. Es medio la misma y es la única. Seguro, seguro. Si bien, como decías vos, no tenemos vacuna, pero en este caso en particular, a diferencia del coronavirus, la enfermedad es transmitida por un mosquito. Por lo tanto, si controlamos el mosquito o evitamos que ese mosquito nos pique, vamos a estar controlando la transmisión de la enfermedad, vamos a estar controlando la enfermedad. Por eso Claro. es muy importante ahí detectar los casos positivos rápidamente,
aislar los casos positivos, porque el mosquito lo que hace es picar a un individuo positivo y ya está infectado el mosquito, y luego pica a otro individuo y transmite la enfermedad. Por tanto, si nosotros aislamos con repelentes, mosquiteros a las personas infectadas, vamos a evitar que se infecten más mosquitos, y por el otro lado, si fumigamos en el lugar y controlamos al mosquito, estamos también poniendo freno a la transmisión de la enfermedad. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la detección temprana, ¿no? No solo rápida, sino temprana, o sea, en el momento oportuno, para poder aislar a ese paciente, como decía, y también ir al lugar, a la casa de ese vecino, a los alrededores de la casa de ese vecino, a fumigar, para evitar que la enfermedad se transmita al resto de la población. Claro. Claro. Y juega un poco en contra que ahora, justamente en épocas donde también se cruza, digo ahora en épocas porque, digamos, con el dengue venimos año tras año y puntualmente haciendo énfasis verano tras verano, ahora le sumamos toda esta pandemia y el coronavirus. Y a veces pasa, digo, en esto de que lo que vos decías de atacarlo en forma temprana, que por ahí alguien en su casa, ¿no? Llama, che, tengo dolor de cabeza, tengo un poco de fiebre, dolor de cuerpo, hasta ahí síntomas que pueden ir tanto con el dengue como con el coronavirus, y hoy por hoy, no me quiero tirar mucho porcentaje, pero entiendo que una gran mayoría van a decir, bueno, quédate en tu casa pensando en el coronavirus y no tal vez haciéndole el examen que se tenga que hacer para detectar si es o no, por ejemplo, dengue. Eso puede correr, digamos, ahí podemos tener un conflicto entre las dos. Mira, la recomendación es que ante el inicio de esos síntomas, que pueden ser comunes a las dos enfermedades, consultar y tratar de hacer el diagnóstico de laboratorio, que es el que me va a permitir hacer el diagnóstico diferencial entre un caso y el otro. Porque en ambos casos, digamos, esperar o dejarse estar puede empeorar el cuadro. Si bien en la mayoría de los pacientes que no tienen riesgo, la enfermedad se resuelve, en el caso del coronavirus, sin ningún tipo de problema, en otros casos no. Claro. Lo que se está viendo es que, por esto que decís vos, la gente, digamos, empieza a tener un cuadro de febril y dice, bueno, no consulto por las dudas, no quiero ir al hospital, y me quedo, y quizás cuando hace la consulta ya tiene un mayor compromiso pulmonar o está en un estadio más grave de la enfermedad. Por eso la recomendación es que ante ese cuadro de síntomas, hacer la consulta al médico, y el médico va a saber decirle cómo hacer el diagnóstico diferencial, que en este caso hay que recurrir a las pruebas de laboratorio, ¿no? Claro, y de última pedir, ¿no? Uno puede pedir tranquilamente, decir, che, me quedo más tranquilo si me mandas a hacer unos análisis de sangre o el análisis que sea. Exactamente, digamos. Nosotros hoy, por ejemplo, recibimos un paciente que, si bien nosotros, la consulta de un paciente que, bueno, que empezó con un cuadro, como decías vos, y el hisopado fue negativo, y también quería descartar la posibilidad de que haya tenido una infección por el virus del dengue. Claro, y ahí solicito, está perfecto, está muy bien. Exacto. Me quedo, Andrés, con algo que dijiste hace un rato, que me parece que lo tenemos que usar a favor. Como en su momento se habló con esto del coronavirus, de tener el diario el lunes, y poder jugar un poco las cartas sabiendo lo que podía avecinarse, hay mucha crítica al respecto. De todas formas, no me quiero meter en ese tema, pero sí en pensar que si tenés un poco de data, vas a poder reaccionar de otra manera. Con esto del dengue, entonces, planteaste algo interesante. Estamos en una sequía, que para muchos puede estar complicando algún asunto, pero está en favor de que todavía estemos a tiempo de, si no lo hiciste, esto, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? De fijarte si no quedó nada con agua en el patio, en el balcón, en el jardín. Esto del mosquitero, necesitamos de manera urgente, sobre todo por los números últimos de los últimos años, Andrés, darle pelota de verdad a este tema, porque mucha gente también insiste con esto de, bueno, está pasando incluso con el coronavirus, pero digo, y si me toca, me va a tocar. Tratar de que no, porque te pica el mosquito y va después hacia otro, digamos, ese como vector transmisor, ese es el gran tema, ¿no? Exactamente, digamos, ese mosquito luego puede transmitir la infección a
a otras personas. Y vuelvo de nuevo, la prevención sigue siendo clave, y lo que ocurrió, fíjate, en la epidemia del año pasado de dengue, digamos, cuando empezó el tema del coronavirus, prácticamente se dejó de diagnosticar o se dejó de darle bolilla, como decís vos, al dengue, y hubo un aumento muy importante de los casos de dengue, digamos. Obviamente que también ahí nos tapó el tema del coronavirus, que estaba en boga, que era el tema principal. Pero al no darle bolilla al dengue, digamos, los casos siguieron aumentando durante el mes de marzo, durante el mes de abril, o sea que se prolongó la epidemia durante mucho tiempo. Y ahora es momento también para empezar a divulgar, y no solo hablar del coronavirus, sino de las dos enfermedades que, como te decía antes, al tener una etapa sintomática inicial muy parecida, es muy importante poder realizar el diagnóstico diferencial. Claro, claro. Bueno, una de las críticas más importantes que se suelen hacer en general es que haya poca divulgación o difusión o algún tipo de constante llamado de atención sobre cómo movernos. Nosotros, insisto, tomamos el guante, no por nada, pero quiero decir, me parece a mí importante que lo hagamos incluso como vecinos. Se está haciendo un tipo de reclamo social en general y empático con el otro por el coronavirus, insisto, va a seguir siendo tema durante todo este año seguro, pero con esto estamos como medio en la misma también. Va a depender pura y exclusivamente de nosotros, más allá de cómo reaccionar ante la sintomatología y cada uno cómo moverse. Y también, Andrés, que otra de las cosas que hemos notado durante todo este año, lo hemos hablado con nuestro médico de cabecera y con otros profesionales de la salud, que lamentablemente lo que ha generado tanto misterio y tanto todavía desafío de conocimiento del coronavirus es que mucha gente con distintas patologías de distintas cosas se ha quedado en casa, y esto complicó mucho la situación. Lo que decía Juan, que me parece muy oportuno también, es más allá de lo que sientas que tengas, y si empezás a tener síntomas, sí testearse, sí acercarse a un centro de salud, sí llamar por teléfono a algún médico a domicilio, darle pelota a eso, ¿no? No meter paracetamol y vemos qué onda. Siempre lo mejor es consultar y poder llegar a un diagnóstico. Digamos. Muchas veces que no se puede, pero muchas otras sí. Así que sí, coincido con vos, y no solo para el dengue, el coronavirus, sino para el resto de las enfermedades. Eso es clave, porque hay enfermedades, digamos, que si no se controlan, o pacientes que tienen enfermedades crónicas, que si no se controlan, la cosa puede ser mucho más grave. Así que sí. Eso siempre es así, digamos. Quiero sumar una chiquitita, una inquietud y una cosa que lo voy a llevar a una anécdota personal muy cortita, y vos como investigador me vas a saber responder también cuál es la perspectiva futuro. Yo recuerdo, tiene que haber sido los 90 y pocos, volvía de un viaje importante que habíamos hecho en familia, digo importante para un niño como era o fue haber ido a Disney, ¿no? Este es un detalle, pero quiero decir, yo era chico, tendría 10 años, volvía de Seiza, me acuerdo perfecto, sintonizamos la radio y ahí alguien anunciaba que entre nosotros se había despertado esta cuestión del dengue de nuevo. Yo jamás lo había escuchado antes. Tenía mucho miedo, como un chico que era, miedo, pánico, terror, porque aparte lo comunicaban como algo medio tercermundista, pasaba en África y está pasando acá, ¿no? Como una idea de eso. Después se instaló, creo que hubo un periodo en el que se dejó de hablar del dengue, y después retomamos dengue con todo y como algo realmente severo, y recuerdo, y ahí es donde te necesito, Andrés, que algunas voces me han dicho que se puede llegar a pensar con el sumo cuidado y respondiendo a lo que uno tiene que hacer para que el dengue no prolifere, que se puede controlar incluso a cero caso. ¿Es posible esto? ¿Es así? Bueno, es difícil sin la existencia de una vacuna, ¿no? Digamos, las vacunas en ese sentido ayudan mucho, ¿no? Digamos, porque se inmuniza a gran parte de la población, como habrán escuchado hablar de la inmunidad de rebaño. Eso es cierto para todas las enfermedades infecciosas. O sea, la vacuna ayuda mucho. Pero acá, como decíamos antes, tenemos
una ventaja adicional que no la tenemos con el coronavirus, que podemos controlar al vector, o sea, al mosquito que transmite la enfermedad. Claro. Cuanto más eficientemente podamos controlar al vector, mejor va a ser el control de la enfermedad. Y esto que comentabas vos de la década del 90, digamos, es porque cuando comenzó el dengue acá, es cierto, es una enfermedad que generalmente no nos afectaba acá en la ciudad de Buenos Aires o alrededor, sí al norte, Sí. o más arriba en América del Sur, por una cuestión climática, digamos, que ese mosquito necesitaba altas temperaturas para poder desarrollarse y solo estaba presente en esas regiones. A medida que las temperaturas se fueron elevando más hacia el sur, ese mosquito fue llegando a estas regiones y por lo tanto también el dengue, digamos. Ese es el punto, ¿no? Sí, sí. Y bueno. esto lo enmarcás, perdóname Andrés, tengo un paréntesis chiquito, lo enmarcás también con esto porque es interesante tener distintas visiones sobre algo concreto. Se habla mucho de cambio climático y hay como una cuestión de que se ha tropicalizado un poco nuestro país, sobre todo eso, digo, más en el centro. Podemos, digamos, sí, sostener eso también, ¿no? El clima es otro que es propenso para esto. Sí, por supuesto que hay un cambio climático, pero a ver, el punto a discutir ahí es cuáles son las causas de ese cambio climático, ¿no? Claro. ¿Cuánto de ese cambio climático está dado por la intromisión de la mano del hombre o realmente son cambios climáticos como han ocurrido en la historia del universo que ocurren en los distintos lugares y también en nuestro planeta Tierra, digamos? Claro. Ese es el punto más claro. Pero sí, evidentemente hay un cambio climático y eso hace que mosquitos como el que transmite el dengue, que antes no se encontraban en esta región, Claro. ahora sí, y por lo tanto también tengamos esta enfermedad. Y otra de las cosas que recuerdo, habiéndolo hablado con el doctor, con Paulo Albanese, que es nuestra referencia media permanente, que él nos dijo que también lo que era notable es que evidentemente hay cierta resistencia que alguien antes no tenía, y ahora que se está hablando todo esto, digo, de los virus, de la mutación, de que siempre que están dando vuelta hay algo que avanza medio indefectiblemente, ¿no? Y se modifica, salvo que uno pueda meter un freno o controlarlo, dejarlo en números donde se mantenga. Con esto pasa lo mismo, digo, se puede pensar, porque recuerdo invierno o primavera, otoño, no sé, temporada fuera de lo que es el verano, que siempre era dengue verano, que estaba todavía la idea ahí y era, cuídense igual. Sí, porque, digamos, mientras esté el insecto vector, digamos, Claro. puede haber transmisión de la enfermedad, digamos. Digamos, hay una estacionalidad, porque es cierto, pero eso no quiere decir que en otras estaciones del año no puede haber casos de dengue. Van a ser en menor número. Pero, por supuesto. Y ahora en tu historia personal, Andrés, como investigador, digo, porque debe haber un sinsabor, una cosa de muchas alegrías, pero también de mucha frustración en el camino, sobre todo, a mí me gusta pensar como lo difícil que se hace no tener las herramientas justas para trabajar o el apoyo. Digo, ¿cómo están en este momento donde parece aflorar un poco por lo menos otra perspectiva de eso? ¿Cómo está la investigación hoy en lo que te tiene a vos como protagonista, en la acción? ¿En qué andan? Mira, nosotros hemos tenido un año muy arduo de trabajo porque Imagino. cuando estábamos como investigadores y a través de la empresa Chentes Argentina sacamos un nuevo producto para el diagnóstico rápido de dengue que permite diagnosticar la enfermedad a partir de una gota de sangre en 10 minutos. En ese momento, cuando comenzó la cuarentena y la pandemia, nos abocamos a desarrollar un nuevo test para el coronavirus. Y ahora también tenemos un método de diagnóstico para el coronavirus y seguimos trabajando en ese tema. O sea que en ese sentido hemos recibido el apoyo del sector público, digamos. Hemos establecido, hay un consorcio asociativo público-privado donde participamos nosotros como empresa privada, la Universidad de San Martín, la Universidad de Quilmes y otra empresa privada de Quilmes, que es Productos Biológicos, para desarrollar estos nuevos productos para el diagnóstico de coronavirus. O sea que desde ese punto de vista, para nosotros ha sido un año muy duro, muy fructífero, digamos. Claro. Hemos trabajado mucho y hemos logrado mucho en poco tiempo,
pero si nos tenemos que poner a hablar en términos generales, la mayor parte de los científicos, o sea, aquellos que no estaban trabajando en el tema de coronavirus, prácticamente no han podido trabajar en el laboratorio, ¿no? Sí han podido trabajar desde sus casas, pero en particular a lo que es la biología, la microbiología, la biotecnología, que mucho del trabajo, o la mayor parte del trabajo, se realiza en el laboratorio, haciendo experimentos, obviamente todo eso se vio frenado. Ahora se está reactivando, y esperemos que siga así y que esta segunda ola de coronavirus no vuelva a frenar todas las otras tareas de investigación que no tienen que ver con coronavirus, que también obviamente son importantes. Sí, sin duda. Estos test rápidos están pensados para que por lo menos así que la gente lo pueda ir a comprar, por ejemplo, en una farmacia y se pueda realizar el test de manera individual, o tiene que ir igualmente ante un profesional, o recetados, en Argentina, o lo que sea. Particularmente, sí, estos test no están aprobados para uso personal, como autotest. O sea, uno no puede ir a la farmacia, comprar el test y realizarse la prueba, como sí puede hacer un test de embarazo o la medida de la glucemia, por ejemplo, azúcar de sangre en caso de pacientes diabéticos. En otros países sí está autorizado, pero la idea es que sea de uso profesional, pero que igualmente permita el diagnóstico rápido, y esto lo digo en 5 o 10 minutos, en el lugar donde se va a realizar la prueba, que puede ser una sala de primeros auxilios, un centro de atención primaria, una estación de trenes, etcétera, y sin necesidad de equipamiento de laboratorio y sin necesidad de personal muy, digamos, capacitado, sino simplemente personal de la salud, un enfermero o alguien capacitado técnicamente para realizar la prueba lo podría realizar. Y eso es muy importante en el caso de dengue, por lo que hablábamos, porque lo que ocurría o lo que ocurre es que se toma la muestra, esas muestras se mandan a un centro de diagnóstico, de referencia, y el periodo de tiempo desde la toma de muestra hasta que se obtiene el resultado es de varios días. Entonces, todo ese tiempo es tiempo que nosotros no tenemos el diagnóstico y no podemos tomar las mejores medidas o las medidas más adecuadas para, lo que decía antes, frenar la transmisión de la enfermedad. Si yo tengo un paciente con síntomas compatibles con dengue y en el momento, en 10 minutos, puedo tener un diagnóstico presuntivo de dengue con una prueba diagnóstica rápida, yo a ese paciente ya lo puedo aislar, puedo enviar a fumigar donde vive ese paciente la zona, de la enfermedad. Mientras tanto, esa muestra va a viajar igualmente al centro de referencia y se va a confirmar o no ese diagnóstico que yo realicé rápidamente como un screening. Pero todo ese tiempo, si el resultado es positivo, es tiempo ganado, digamos, y que va a permitir evitar que esa enfermedad se siga transmitiendo. Sí, total. Bueno, otra de las cosas que hemos entendido, yo por lo menos que aprendí recién el año pasado, es eso, que cuando se habla de focos de dengue, evidentemente hay un voy a decir de una manera burda, pero un nido, digamos, está el mosquito, el transmisor, no todos los mosquitos lo transmiten, y entendiendo que tampoco el mosquito se va de viaje 150 kilómetros. Si hay un barrio donde, por ejemplo, se habló de la Chacarita, por una cuestión lógica, está el cementerio, hay siempre mucha agua estancada en los floreros, o bueno, o por eso también lamentablemente digo recaía en la población por ahí con menores recursos, donde por ahí hay una goma tirada en algún campo, no se ha fumigado, no se ha cortado el pasto como corresponde, y ese lugar es más propenso. Pero digo, de esa manera entonces, y con esta manera de testeo, que evidentemente es como el gran concepto para mí que hemos incorporado en el último tiempo, ante determinada enfermedad que tiene estas características, tanto dengue como coronavirus, no hay otro camino más que el control a partir del testeo. Esto ya se ha demostrado. El asunto es que ahora quedará en cómo se lleva adelante, los recursos que se pongan al respecto, pero eso es así, ¿no? Vamos a suponer que Chacarita está dando mucha respuesta, digo, lamentablemente, digo, a esto, a casos de dengue. En este caso se mandaría una cuadrilla, se aislaría por lo menos la zona, se le plantearía al vecino cuál es la circunstancia para que se cuide más. De esa manera, ¿no? Empezamos a bajar los casos. Exactamente, digamos. Ahí esas son las medidas de contingencia que uno puede tomar, donde detecta el caso,
el lugar, el barrio. Doc, Andrés, perdón, se nos corta la comunicación, estábamos ahí, por lo menos en el último concepto. No quería, primero, que no podamos cerrar esta idea, segundo, despedirte como corresponde. Prácticamente igual quedamos afuera de la respuesta. ¿Qué me comentabas? No, el tema ese, estábamos hablando de los focos que se dan en los barrios y precisamente tiene que ver con esto, con que el mosquito, digamos, tiene una capacidad limitada, digamos. Eso está muy bien estudiado, digamos, cuál es el radio que uno debería fumigar ante la detección de un caso positivo en un domicilio. Entonces ahí, lo que hablábamos antes, poder tener el diagnóstico oportuno, es decir, lo más rápidamente posible y tempranamente posible, para frenar la transmisión, digamos, fumigar, ya eliminar los mosquitos que ya estaban infectados y Claro. aislar a los pacientes para que los mosquitos, digamos, no lo piquen, porque el mosquito antes de transmitir la infección tiene que picar a un individuo infectado y ahí se Claro. transforma en un mosquito que transmite la enfermedad. Está perfecto porque algunos también pueden sentir mucho temor con las características que siempre decíamos que tenía el mosquito, que era de color oscuro, las rayas blancas, este Aedes aegypti, que alguno cuando... No, nos empezó a pasar eso, Doc, de estar viendo a ver qué tipo de color, qué tipo de forma tenía este mosquito, qué tan veloz era o no, y cuando uno lo veía medio oscuro entraba en pánico. No significa solo, o sea, trata de evitarlo, lógico, pero que ese mosquito además esté infectado. Tiene que picar a una persona que ya sea portador de dengue y sí automáticamente se transforma en vector. Doc, un placer de verdad tenerte. Ojalá durante todo este año podamos volver al contacto para nosotros y creo que en general va a ser muy útil porque me da la sensación, ahora sí te robo el último concepto, que vamos a tener un año cargado de mucha información y de mucha data, corona, dengue y esta combinación. Dengue tenemos hasta por lo menos marzo, o como hablábamos antes, vamos a tener un rato más. Pero bueno, probablemente nos sobren los motivos para volver al contacto. Bueno, muchas gracias. Seguramente este año sí va a seguir agitado, no solo por el tema de coronavirus, vacunación Sí. y obviamente dengue también. Así que yo les agradezco mucho la comunicación y bueno, y a disposición. Al contrario, un placer. Después nos vamos a meter más de lleno con el sistema. Me interesa saber también cómo se puede llegar a incorporar toda esta nueva tecnología en favor, lógicamente, de actuar con celeridad, que es prácticamente vital. Es lo que necesitamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Es clave para cualquier diagnóstico. Lo que se llama el diagnóstico oportuno, Ujú. digamos, es lo que mejora el pronóstico de la mayor parte de las infecciones. Cuanto Sí, más y hoy, tempranamente uno lo detecte, sí, mejor. una cortita. Hoy, ¿qué está frenando que esto no sea más masivo? ¿Una cuestión de recursos? ¿Lo del tema del dengue o el Sí, en coronavirus? general, que se puedan ya aplicar de una cuestión más masiva Sí, los test con esta velocidad, ¿no? Con esta sí, tecnología. sí, no solo es una cuestión de recursos, digamos, hoy ya tenemos nosotros, podemos producir y abastecer, pero el diagnóstico no solo depende de contar con los insumos, sino hay toda una logística atrás de cómo Claro. uno va a implementar, a quién va a diagnosticar, cómo va a llegar a esos lugares, cómo se va a transmitir esa información una vez que uno realizó el diagnóstico para poder actuar en consecuencia. Digamos, no es solo una cuestión de tener el kit de diagnóstico o de tener la vacuna. Fíjate lo que está Ujú. pasando con las vacunas, digamos. Muchos países tienen las vacunas, pero una de las cosas que está limitando es la velocidad con la que pueden vacunar a la población. También, que eso Claro, tiene que claro. ver Bueno, con en la Estados Unidos logística. mismo creo que hay 15 millones todavía de dosis que están ahí, que ya las tienen hace un Exactamente. rato. Y Estados Unidos, digamos, es el país, digamos, paradigmático en términos de logística, digamos, es algo Total. que lo saben hacer muy bien, muy, muy bien, y sin embargo van más lento de lo que ellos quisieran, ¿no? Y eso está un poco Total. limitando el porcentaje de la población que tienen vacunado hasta el momento. Toc, un placer. Un fuerte, fuertísimo abrazo. Será hasta cualquier momento entonces. Y gracias sobre todo por tu tiempo, muy vital. Muchas gracias a ustedes y bueno, buenas tardes para todos. Un Gracias, abrazo, Doc. un Un abrazo. abrazo. El doctor Andrés Ciocchini, que con él, Juanito, empezamos a darle
un poco de visibilidad a algo que también nos tiene preocupado, que es eso, ¿no? Como de qué manera contener algo. Estamos a favor con la sequía. Sí, 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 prevención entonces más que nada y la detención o la detección temprana va a ser fundamental entonces para tener un verano y los primeros días después del otoño tranquilos, digamos, en materia de dengue, ¿no? Por lo menos. El doctor Andrés Ciocchini es investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín, es socio cofundador de Chemtest Argentina. Hablamos sobre eso, también se vienen los test rápidos, ya están en acción igual, tanto para el dengue como para el coronavirus.